Uy, perdón, Oscar, no me di cuenta que mi micrófono no estaba activo. Gracias. Entonces, algo que les comentaba era que había, había una solicitud, o no me acuerdo si una o varias, de sugerencia de algún libro, ¿no? Entonces, a mí me recomendaron este libro, pude revisarlo a grandes rasgos y sin duda tiene todo el material que vamos a necesitar. Y adicionalmente a eso tiene actividades, ¿no? Entonces, va a ser un libro de mucha ayuda para nuestro conocimiento. Lo que se pretende con esta materia es, eh, la idea no es llevar lo mismo que ustedes han llevado en colegio, ¿no? En bachillerato. Eh, Sin duda, el objetivo de esta materia es llevar conocimientos relacionados a la carrera, ¿no? Entonces, nosotros en la carrera manejamos la parte informática, manejamos la parte eléctrica y manejamos la parte electrónica. Entonces, tenemos que hablar de fundamentos que nos ayuden a comprender esto, ¿no? Para muchos va a ser algo muy chocante, ¿sí? Pero se van a dar cuenta de que colocando un poco de esfuerzo van a poder comprender sin mayor dificultad, ¿no? Pues ya está en la plataforma el libro, la pueden descargar. Y lo que vamos a hacer ahora es llevar la primera unidad del libro, ¿no? Vamos a dar una explicación de, de la primera unidad del libro y al finalizar, el mismo libro nos plantea un trabajo, ¿no? Entonces, ese trabajo ustedes lo tienen que hacer en sus casas y lo van a subir como una tarea a la plataforma, ¿sí? Entonces, veamos, veamos de avanzar, ¿no? Creo que no hay más solicitudes. Estamos bien. Entonces, eh, bueno, este libro es del 2015, es relativamente nuevo, podríamos decirlo, ¿no? Y lo que vamos a abarcar hoy es la primera unidad. Tiene que ver con, ahora sí, con una introducción a la física, ¿no? Hablando de algunos términos y conceptos. Nosotros vamos a focalizarnos en la unidad 1, eh, luego, según nuestro temario, tenemos que hablar también de vectores, que sería la unidad 3. Vamos a hablar mm, de la materia y sus propiedades, va a ser algo bueno, ¿no? No vamos a profundizar mucho, pero sí tenemos que verlo. Luego tenemos que ver la unidad, seguimos con la unidad 12, que es la electricidad. Luego de la unidad 12 vamos a seguir con la unidad 13, que es magnetismo. Y también vamos a ver la unidad 14, que es el electromagnetismo, ¿no? Y finalmente vamos a ver la unidad 15, que tiene que ver con la electrónica, ¿no? Entonces, prácticamente en estos 3 meses y medio tenemos que ver solo esas unidades, ¿no? La unidad 15, la unidad 14, la unidad 13, la unidad 12, la unidad 6, la materia y sus propiedades,
Luego vamos a ver la materia, vectores, ¿sí? Y tal vez sí vamos a ver también algo de unidades de medición, que es muy, muy importante, ¿no? Para su vida también profesional. Entonces vamos a ver algo de unidades de medición y obviamente la introducción. Entonces, el objetivo de hoy va a ser trabajar con la unidad uno, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a ver si hay alguna. Ah, y creo que estamos bien, ¿no? Entonces, a ver, dentro de la, de la introducción a la física, dice, ¿no? Que la física es una ciencia natural, una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre. Es bastante correcto. La física dice que en el fondo significa naturaleza. Entonces, algo bastante bueno que mencionan acá es que, ante todo, la física es una ciencia experimental. Muchas de las cosas que hoy tenemos en nuestro cotidiano vivir, como la electricidad, las plantas industriales, la generación del vapor, no sé, hoy tenemos lo que son los paneles solares, tantas cosas que hoy en día las tenemos y las usamos. El mismo hecho miren, ustedes tienen un celular, tienen una computadora, tienen un disco duro, tienen un pendrive, o sea, todas esas cosas que hoy en día ustedes tienen han sido gracias a la física, ¿no? La física ha dado el pie, o sea, ha dado la puntada inicial para que todas esas cosas lleguen hacia nosotros, ¿no? Y obviamente la idea de esta materia es poder comprender el por qué o cómo ha sido su efecto para nosotros, ¿no? Sin duda la física tiene que ver mucho con lo que es con lo experimental, ¿sí? Hoy en día tenemos herramientas que nos permiten poder, ¿no? Hacer muchas cosas, pero no hubieran sido posibles sin los desarrollos científicos, ¿no? Entonces, la física ha sido ha tenido una parte muy importante para el desarrollo de tecnología en nuestro mundo, ¿no? Entonces, todo fenómeno de la naturaleza, no dice, ya sea simple o complejo, tiene su fundamento o explicación en el campo de la física. O sea, ha habido desarrollo en la cual se han planteado leyes, ¿no? Para describir cómo se comportan ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, gracias a esas leyes, se puede predecir el comportamiento de ciertos fenómenos, ¿no? Un fenómeno es el movimiento de un vehículo, un fenómeno es en las guerras, ¿no? En las guerras, tú estás en un punto A y el enemigo está en un punto B, entonces tú tienes que llegar del punto A al punto B, ¿no? ¿Cómo lograr que, por decir, si tú mandas un cohete, llegue al enemigo, ¿no? Y le dé justo al objetivo, ¿no? O sea, ¿cómo tú predices eso? Y eso se hace en base a leyes, ¿no? Entonces, ha habido gente que ha hecho, en base a experiencias o a realizar experimentos, ha descubierto el comportamiento que tiene un objeto cuando se mueve en un movimiento parabólico, ¿no? Entonces, gracias a esas leyes, a esas fórmulas, si quieren llamarlo así, podemos predecir el comportamiento de ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, realmente ese tipo de cosas nos llama mucho la atención, ¿no? Lo malo muchas veces de, de la educación formal, ¿no? Y yo he sido educado en esa educación tradicional,
es que te enseñan las cosas de una forma bastante, sin mucha emoción, ¿no? La idea de esto no es hacer eso, la idea de esto es descubrir, ¿no? Entonces, miren ahí, ¿no? Tenemos, esto son unas generadoras eólicas. Es una fuente, es una forma de poder crear energía eléctrica. Entonces, por el movimiento giratorio de estas hélices, internamente se crea energía eléctrica. Esa energía eléctrica se almacena, ¿no? Y se puede distribuir. Es una forma de poder adquirir energía eléctrica, ¿no? En esta época del año, ustedes se han dado cuenta de que existe mucho viento, ¿no? Entonces, en otros países aprovechan ese viento para generar energía eléctrica, ¿no? Otra de las formas de poder tener energía eléctrica es por medio del uso de paneles solares. Hoy en día está de moda, por decir, yo tengo un celular y me voy de viaje, ¿no? Entonces, hoy en día hay tecnología que te venden baterías que se recargan por medio de paneles solares, ¿no? Obviamente no será una gran cantidad de energía, pero te puede salvar en algunas situaciones, ¿no? Hace muchos años atrás, en lugares donde no llegaba la energía eléctrica, ¿qué es lo que se hacía? Se compraban linternas que se cargaban por medio de paneles solares. Entonces, ¿qué hacía la gente del campo? Agarraba esa linterna, lo dejaba en su techo de día y luego en las noches podía hacer uso de esa luz para poder hacer alguna actividad o poder darle mejor uso, ¿no? A eso. Entonces, sin duda, los paneles solares es una tecnología muy buena. Lo único malo es el costo, ¿no? Y para poder producir gran cantidad de energía necesitas una gran cantidad de paneles, ¿no? Esa es otra de las desventajas, ¿no? Que se tiene, ¿no? O sea, no todo en la vida es bueno. Vamos a entrar a la introducción a los conocimientos de la física. Dice que, según definición, dice, es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales, en los cuales no hay cambios de composición de la materia, ¿no? Eh, Acá tenemos una gráfica que nos habla de la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Las plantas tienen un ciclo de funcionamiento que es bastante interesante, ¿no? Se alimentan, sin duda, de la luz solar, les permite vivir, ¿no? Es parte de su alimento, pero también se alimentan de agua y de algunos minerales, ¿no? Por medio de las raíces. Eh, una de las funciones muy importantes de las plantas es absorber dióxido de carbono, que es lo que botan las movilidades, un ejemplo, o las empresas, o hay empresas, hoy bueno, en Cochabamba tenemos empresas que fabrican cal, ¿no? Cociendo algunas rocas, fabrican ladrillos, cociendo también greda. Entonces, esos sistemas generalmente emiten, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces, las plantas, ¿qué es lo que hacen? Absorben ese dióxido de carbono y botan oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, todos estos efectos naturales son estudiados por físicos, ¿no? Y no solo físicos, sino que químicos y biólogos y todo lo demás, ¿no? Pero la física es una parte de esa rama de estudio, ¿no? Entonces, otra de las cosas muy interesantes dentro de la física, y se hace mucho uso hoy en día, es la fricción, ¿no? Eh, la fricción, en este caso, ustedes ven una amoladora, le llamamos. Es un motor que gira con mucha velocidad,
y tiene ahí un disco, ¿no? Dependerá del material del disco para determinados materiales. Entonces, por medio del movimiento giratorio y por el contacto con otro material, entonces se crea una fricción. Al crear una fricción, creas un calentamiento, ¿no? Al crear un calentamiento o temperatura, entonces ya puedes, en este caso se hace el cortado de algún material, ¿no? ¿Y cómo logramos cortar un material con otro material? Es gracias a la fricción, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos donde la física ayudó a poder mejorar las tecnologías, ¿no? Obviamente, hoy en día, una de las mejores tecnologías que está revolucionando es el láser, ¿no? Si bien este método es por contacto, pero ya hoy en día existen métodos de corte, pero que ya son por láser, ¿no? O sea, hay una fuente que genera una fuente de energía de luz de muy alta potencia y obviamente a muy alta temperatura que prácticamente derrite el material, ¿no? Entonces, y obviamente sale mucho más eh, presentable, por decirlo así, el trabajo, ¿sí? Dentro de la historia es bien interesante. Vamos a ir viendo y hablando de algunos temas que tienen que ver con nosotros, que hablan, ¿no? Siempre para la física, toda investigación salía de una pregunta, ¿no? Entonces, ha habido gente que se preguntaba, ¿no? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? ¿Por qué el frío? ¿Por qué el calor? ¿Por qué llueve? ¿Por qué son los truenos? ¿Qué es el viento? Entonces, gracias a todas esas eh, incógnitas o preguntas, salen, ¿no? El poder resolver cómo pasó ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que a medida que pasaban los años, habían grandes descubrimientos. Eh, Uno de ellos, bueno, dice, ¿no? Vamos a empezar a ver, dice, hacia el año 300 antes de Cristo, ¿no? Aristarco ya consideraba el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? O sea, ya había una idea de cómo gira, o sea, o por qué se mueven las estrellas y demás cosas, ¿no? Ya había una idea de movimiento, ¿no? Ya en el año 1500, eh, Galileo Galilei, un científico, llegó a comprobar, ¿no? Él dice, que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Entonces, sale esta explicación, ¿no? Fundamentada en sus experimentos, pero, eh, pero la gente de ese entonces no creía en eso, ¿no? Entonces, entonces hicieron bueno, en este caso Roma, o sea, la iglesia, obligó a Galileo a retractarse en sus afirmaciones, ¿no? En decir que realmente el planeta Tierra no giraba en torno al Sol, ¿no? Pero en ese año, bueno, él ya cuando muere, dice, cuando él muere, en 1642, ya nace Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton es uno de los grandes científicos, ¿no? Ya Isaac Newton eh, describe el movimiento de los cuerpos celestes por medio de la ley de gravitación universal, ¿no? Entonces, Newton nuevamente explica en base a una ley que el Sol, ¿no? Es prácticamente el cuerpo que nos permite crear un movimiento en base al Sol, ¿no? Y de esta forma nosotros tenemos una atracción, ¿no? Gravitacional con el Sol, ¿no?
Entonces, Newton, sin duda, es uno de los grandes científicos, tiene muchas leyes, ustedes en colegio han estudiado mucho de esto, ¿no? Pero esto es una recopilación en años, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle. Dice, otro de los grandes descubrimientos fue en el siglo XVIII, ¿no? Se inicia, dice, el desarrollo de la termodinámica. La termodinámica es un área bastante amplia, ¿sí? La termodinámica tiene que ver con el calentamiento o enfriamiento de cuerpos, ¿no? Entonces, gracias a Benjamin Thompson, ¿no? Él propuso el calentamiento causado por la fricción se debía a la conservación de la energía mecánica en térmica. O sea, este científico ya empezó a explicar cómo un movimiento mecánico, como la fricción, puede crear ¿no? Otro tipo de energía. O sea, tú por medio de la fricción podrías crear otro tipo de energía, ¿no? Y a esto le llamaban, sin duda, la conversión de las energías, ¿no? Entonces, hoy en día, ustedes han debido escuchar, no sé, existe, hace muchos años atrás se utilizaba para calentar cosas el baño María, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, eh, por decir, para darle leche a un bebé, y si tú tenías leche fría, qué es lo que hacían las mamás? Tenían agua caliente en un recipiente más ancho y colocaban el biberón ahí adentro, ¿no? Y por medio de una transferencia de calor de lo caliente a lo frío, entonces se calentaba el biberón, ¿no? Entonces, gracias a esta técnica, calentaba muchas veces, no sé, la leche materna que se almacenaba, ¿no? Para que no pierda, para que no pierda sus nutrientes internamente, ¿no? Cuando tú a un material lo vas calentando de a poco, no afectas de gran forma a sus propiedades. No es lo mismo meter la leche a fuego caliente, ¿no? Cierta parte de la leche va a estar en contacto directo con el fuego. Entonces, si tú creas ese contacto directo, puedes dañar algunos nutrientes, ¿no? Entonces, ya desde el siglo XVIII se empieza a explicar estos fenómenos térmicos, ¿no? De cómo se transfiere calor de un material a otro material. Para nosotros, para la parte eléctrica, electrónica, en 1820, este, este físico, ¿no? Hans Christian Oersted, dice, descubrió que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, a su alrededor se genera una fuerza parecida a la de un imán, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Ustedes han debido escuchar y han debido alguna vez decir a la gente que, solo como comentario, ¿no? Hay postes de energía eléctrica grandes encima de tu casa, ¿no? De energía eléctrica. Entonces, mucha gente dice, eh, eh, en ese lugar, la gente que vive abajo de esos cables de alta energía, les da cáncer, ¿no? Y a veces había gente que se oponía a la construcción de energía eléctrica por el temor a que se puedan, a que en sus cuerpos les pueda producir cáncer, ¿no? Entonces, sin duda, hoy en día, para que no exista ese temor, ¿qué se hace? Hoy en día se construyen unas torres muy altas, ¿no? Vamos a una foto. Entonces, hoy en día
se construyen torres bastante altas, ¿sí? Para que ese campo electromagnético que los cables o que los conductores crean no afecten a las personas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una tabla donde dependerá la tensión que tú manejas, ¿ya? Tienes que construir una torre equivalente al nivel de tensión que tú vas a manejar, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Se hace esto para el resguardo de las personas, ¿no? Si bien no está comprobado o muy comprobado de que los campos electromagnéticos te crean cáncer, ¿sí? Pero de que tiene un efecto en el cuerpo, tienen que tener. Entonces, la altura hace que hoy en día, bueno, las empresas que hacen este trabajo de distribuir la energía eléctrica, entonces lo hagan de una forma tranquila, ¿no? Para que la gente, eh, para que la gente no haga disturbios y afecte alguna zona de distribución, ¿no? Entonces, ya en estos años, ¿no? En el año 1820, gracias al físico Hans, se descubre que a través de un cable se produce campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, y para que muchos me entiendan qué es un campo electromagnético, es eso. Si alguno de ustedes tiene algún día la oportunidad de estar por debajo de un cable de alta tensión, van a escuchar, existen ruidos, hay unos ruidos que se generan. Son unos ruidos bien, no, o sea, son como como en la tele, no sé si en la tele ustedes escuchan, cuando la pantalla está de color, de puras chispas, hay un sonido, ¿no? Entonces, ese mismo ruido crean estos campos magnéticos, ¿no? Obviamente, no es lo mismo, en las casas tenemos 220 voltios, ¿no? No es lo mismo 220 voltios a 4000 voltios, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, ¿sí? Pero ya en estos años se ha descubierto estos fenómenos, ¿no? Del campo electromagnético. Nosotros vamos a hablar de esto, ¿no? Pero con fórmulas y todo lo demás, ¿no? Más adelante. Ya unos años después, eh, en 1831, un físico químico llamado Michael Faraday es, es la persona que ha descubierto de las famosas corrientes inducidas. ¿Qué es una corriente inducida? Una corriente inducida es que, primero, Hans descubrió que por medio de un cable, den un segundo, Hans descubrió que por medio de un cable, ¿no? Hay un campo magnético afuera del cable, ¿sí? Pero este amigo Faraday, este físico Faraday, descubrió que si tú creas un campo magnético fuera del cable, puedes crear corriente, ¿no? Entonces, hizo el descubrimiento a la inversa. Si bien Hans dijo que por la circulación de corriente se crea un campo magnético, Faraday dijo que por medio de un campo magnético podemos crear corriente, ¿no? La inversa. Entonces ya, obviamente Faraday publicó sus fórmulas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirve Hans? ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Hoy en día ustedes tienen en sus casas, no sé, bueno, sí deben tener, me imagino, deben tener, alguna vez han debido ver ustedes un cable de red, ¿no?
Entonces, este es un cable donde se envía mucha información, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener un cable de red cerca de un cable de alimentación. O sea, yo no puedo tener, este es un cable de alimentación, ¿no? Yo nunca debería tenerlos juntos. ¿Por qué? El cable de red genera poco campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la corriente que maneja es muy baja. Pero no es lo mismo un cable de una ducha, un cable de una plancha. Estos cables van a hacer circular mucha corriente y generan grandes campos magnéticos. Entonces, cuando tú tienes un cable de alimentación cerca a un cable de red, puede crearse interferencia, ¿sí? Y por eso a veces hay gente que dice, no, mi internet está un poco lento. Llaman a Comteco y Comteco dice, no, hasta nosotros llegamos hasta tu casa o a Entel. De ahí, cómo tú lo distribuyes ya es tu problema, ¿no? Entonces, nunca deberíamos tener un cable de alimentación con un cable de red juntos, ¿no? Siempre deberían separarse. Hoy en día, que tienen que ver ustedes, que son jóvenes, todos ustedes deben soñar algún día con tener una casa. Bueno, los que no tienen una casa, todos los días sueñan con tener una casa algún día, ¿no? Yo era así como ustedes, ¿no? Soñaba con tener una casa algún día. Algo que yo les recomiendo hoy en día es que todos en las casas se preocupan por la luz, por los enchufes, se preocupan por la cantidad de interruptores, la cantidad de luces, todo, o sea, todo es luz, ¿no? ¿Dónde va a estar la tele y todo lo demás? Pero si se han dado cuenta, hoy en día todos dependemos del Internet, ¿no? Entonces, en otros países, ya, Bolivia es una de las pocas, en otros países hacen todo un ducteado para la parte eléctrica, ¿no? Y toma corrientes, y aparte hacen otro ducteado para todo lo que es datos. ¿Qué es datos? Colocar una cámara de vigilancia, esos datos, colocar un punto de internet, esos datos, ¿no? Eh, en otros países no utilizan teléfono como nosotros por medio de cable, es teléfonos IP. Entonces, todos esos medios que manejan datos tienen que tener un ducteado aparte, ¿no? Y si ustedes que son muchos jóvenes, en un futuro van a tener una casa, yo les recomiendo que, si bien van a hacer toda una instalación de luces, también pidan a la persona que haga su casa, le pida que haga un ducteado aparte específicamente para datos, ¿no? Para puntos de red y demás cosas. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tener ducteado para Internet? Hoy en día está de moda que tu vecino te robe Internet, ¿no? Hay técnicas, hay gente que se dedica a esto y roba Internet. Posiblemente uno de ustedes hace eso, o sea, tal vez no robar, se toma prestado Internet que no usa, digamos, ¿no? Del vecino. Entonces, si algún día tú no quieres tener problemas con que alguien te tome un poco de Internet de tu casa, entonces deshabilitas el Wi-Fi y toda tu instalación la utilizas por cable de red. Ahí vas a garantizar de que nadie te tome prestado un poco de Internet, ¿no? Y eso como recomendación. Entonces, la parte del el electromagnetismo es muy importante, afecta, ¿sí? Afecta mucho a los datos. Ahora, la parte de que aparte del campo magnético podemos crear corriente,
Eso se utiliza hoy en día para generar luz, ¿no? Muchos de ustedes han debido escuchar, en el trópico tenemos las generadoras de Corani, no sé, generadora de electricidad Corani, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa, gracias a la caída del agua, hace mover grandes piezas mecánicas. Esas piezas mecánicas tienen unos imanes. Entonces, gracias a los imanes, creas tú un campo magnético. Y como había dicho nuestro amigo Faraday, si tú creas un campo magnético, puedes crear corriente. Entonces, lo que hacen estas empresas es, por medio del movimiento mecánico, crean corriente y esa es la que distribuyen a todo el país, ¿no? No solo se hace eso en Corani, también tenemos en Misicuni. Hace poquito, hace pocos años se ha inaugurado lo que es Misicuni, ¿no? Es una represa de agua, pero parte de esa agua, del agua que se tiene en Misicuni, cae por un tubo, ¿no? A mucha velocidad, por la altura, y aquí físicamente mueves, o sea, perdón, aquí físicamente mueves no este mensaje, mueves tú unas generadoras, ¿no? Unos motores grandes, y gracias a ese movimiento creas tu energía eléctrica, ¿no? Y esa energía eléctrica se inyecta a Bolivia, ¿no? Entonces, la energía eléctrica en base al agua, la energía eléctrica en base al movimiento de la parte eólica, la termoeléctrica, también hay generadores de las termoeléctricas que son en base a gas, ¿no? Termoeléctrica como está en Santa Cruz, hay la termoeléctrica, ¿qué se llama esto? Guaracachi, creo que es. Guaracachi. Así debe ser. Entonces, en Santa Cruz tenemos Guaracachi, que es una termoeléctrica, que tiene el mismo principio. En base al gas, crean ellos explosiones, ¿no? Crean explosiones y en base a estas explosiones se mueven partes mecánicas y crean un campo magnético y se crea la energía eléctrica, ¿no? Entonces, todas las formas de creación de energía eléctrica hoy en día, bueno, a excepción de los paneles solares, crean, es en base a Faraday, ¿no? Gracias a este científico, hoy en día podemos tener energía eléctrica en nuestras casas, ¿no? Un gran científico, sin duda. Luego ya dice, a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, John Dalton ya empezó a hablar de la teoría atómica, ¿no? Entonces, ya empezaron a sacar las primeras explicaciones de que el átomo existe, ¿no? Ya luego, James, bueno, en el siglo también XIX, James Joule, que es por lo que más se lo conoce, Joule demostró que, o estableció que eh, el principio llamado equivalente mecánico de calor. ¿Qué significa esto? Joule dijo que cuando tú haces un trabajo, puedes crear calor, ¿no? O cuando tú creas calor, puedes crear un trabajo. Entonces, gracias a estos principios,
se pudo crear, ¿no? Que a través del movimiento tú puedes crear calor, y ese calor puede ser, y esa energía de calor puedes tú utilizarla en algún efecto, ¿no? O en algún trabajo. Entonces, mucho se relacionó con la energía térmica, ¿no? Mucho se relacionó a mejorar, ¿no? El tema de transferencia de calor y todo lo demás, ¿no? Hoy en día, eh, a nosotros mm, nos cobran la energía eléctrica por lo que consumimos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la papeleta del FEC nos cobran el kilowatt hora, ¿no? Entonces, el kilowatt hora tiene que ver mucho con el watt, el vatio. Entonces, el vatio, para poder crear un watt, se utiliza de joule sobre segundo, ¿no? Entonces, esta ley de conservación de la energía ha sido muy, o sea, está siendo muy utilizada hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a hablar mucho más de esto más adelante, ¿no? También en el siglo XIX, acá hay otro científico, Maxwell, ya empezó a describir, ¿no? Eh, la composición de un átomo, ¿no? Dijo que un átomo tiene ya un núcleo y tiene electrones girando a su alrededor, ¿no? También se habló de que el átomo tiene, o sea, su núcleo tiene los neutrones y los protones, ¿no? Entonces ya se empezó a hablar de la composición del átomo. También a través del átomo ya se empezó a estudiar lo que es la física atómica, ¿no? La física atómica tiene que ver con el comportamiento de los átomos, ¿no? Específicamente el comportamiento de los átomos, ¿no? Y de ahí ya aparecieron muchas teorías de la teoría de la cuántica, ¿no? Teoría de la relatividad, eh, de Einstein, ¿no? La mecánica de bueno, la mecánica ondulatoria de Broglie, o sea, todas estas teorías han ido explicando cómo se comporta el átomo. Cuando uno estudia ingeniería, llevas físicas, ¿no? Física, me acuerdo de física 100, 101, no sé, 200, creo que hasta 4 físicas llevamos. Entonces, en una de esas últimas físicas se habla mucho del átomo, del comportamiento del átomo, ¿no? Obviamente, los que son licenciados en física, que estudian licenciatura en física, ya ven a profundidad de todas estas teorías, ¿no? Pero, sin duda, hay mucho avance, ¿no? Algo que no hemos mencionado, pero también se habla de la física, y bueno, en estas teorías se habla mucho de la física nuclear, ¿no? Entonces, estos experimentos, o sea, o estos fundamentos, eh, o estas leyes que han ido descubriendo, han ayudado a la evolución de la tecnología, ¿no? A saber el comportamiento. Ustedes han debido escuchar un término, bueno, una materia que se llama el uranio, ¿no? El uranio es una materia radioactiva, ¿no? Entonces, hay plantas nucleares, ¿no? Hay plantas nucleares que trabajan en base al uranio. Entonces, como el uranio emite una gran cantidad de energía radioactiva, entonces esa energía radioactiva se puede convertir en energía eléctrica, ¿no? Por medio de procesos. Entonces, realmente es todo un área, ¿no? En otros países hay mucha gente que investiga o le da mucho tiempo a esto, ¿no? Algo interesante
de la física es la clasificación que tiene, ¿no? Hay la física clásica y la física moderna, ¿sí? ¿Y cómo se diferencian estas dos? Es bastante fácil. Una, la física clásica tiene que ver con mucho con lo que hemos visto, o con lo que han visto, o con lo que vamos a ver nosotros en la materia. Y la física moderna ya va mucho más allá, va a analizar al átomo, a la energía nuclear. Pero una de las diferencias grandes es que la física moderna se hace un análisis del átomo a, 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 a velocidades muy altas, ¿no? Mientras que la física clásica se analiza al comportamiento de los fenómenos a velocidades relativamente más bajas. Entonces, ¿qué es muy alto y qué es muy bajo? Se dice que la velocidad de la luz, aquí está, la velocidad de la luz, ¿dónde está? Vamos a ver, aquí está. La velocidad de la luz aproximadamente en el vacío es de 300 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve esta información? Ustedes han debido escuchar hace poco que dice, ¿no? Bolivia tendrá o tiene, no sé, su propia fibra óptica, han hablado. Me imagino que han debido hacer alguna yeah. Me imagino que han debido escuchar en algún lado de que Bolivia tiene ahora su propia fibra óptica, ¿no? Entonces, la fibra óptica es un modo de transferir información por medio de la luz. Entonces, algo bien interesante que nos habla en el libro es que la luz, o sea, una luz, un rayo de luz, por la velocidad que tiene, podría dar 4 vueltas a nuestro planeta Tierra en un segundo. Entonces, hoy en día, la fibra óptica es el medio para conectarnos entre Bolivia y China, entre Bolivia y Estados Unidos, de una forma tan rápida. Es una locura, o sea, es una locura la velocidad que tiene la luz, ¿no? Entonces, la física moderna trabaja, para que te haga una idea, trabaja en ese rango de velocidades, ¿no? Analiza el átomo, ¿no? Pero mientras que la física clásica analiza, podemos trabajar con velocidades del sonido, un ejemplo, ¿no? La velocidad del sonido está pues más o menos 300 metros por segundo, algo así es, ¿no? La velocidad del sonido. O sea, si nosotros comparamos la velocidad del sonido versus la velocidad de la luz, es pues una diferencia abismal, ¿no? Nosotros nos quedamos solo con la física clásica, ¿no? Con ese tipo de velocidades, ¿sí? Algunos conceptos dentro de la ciencia tienen que ver con que la ciencia sigue ciertos procedimientos, ¿no? Sistematizados, dice. Entonces, cuando uno hace ciencia, ¿no? Tú puedes seguir un procedimiento sistemático, así le llaman. O sea, si yo quiero llegar a un objetivo, tengo que seguir ciertos pasos, ¿no? A eso le llamamos sistemático. Entonces, si tú sigues estos pasos, vas a llegar a tu objetivo, ¿no? Esa es una forma de hacer ciencia, ¿no? Mediante procedimientos, ¿no? Mediante una metodología, ¿no? Vas avanzando, vas avanzando y llegas a un objetivo. Otra de las formas es por comprobación, ¿no?
tú puedes demostrar algo con los hechos, ¿no? Tú dices, no sé, un ejemplo, o sea, algo que no tiene que ver mucho con nosotros, pero tú dices, ya, yo, desde ahora yo no voy a tomar alcohol. Entonces, generalmente tú pasabas cada fin de semana borracho, subiendo fotos en fiestas, no sé, pero a partir de ahora dices, no, a partir de ahora no voy a tomar alcohol. Eso no significa que me vuelva cristiano o evangélico y todo lo demás, sino que es algo, una decisión propia. Entonces la gente va a empezar a ver, no sé, en tu Facebook que tú ya no publicas información relacionada con el alcohol. Vas a publicar, no sé, he ido a visitar el Cristo, he ido a, no sé, a una reunión familiar y demás. Entonces, he ido a hacer deporte. Entonces, tú puedes comprobar algún fundamento en base a en base a resultados, ¿no? Y otro es hacer ciencia de forma perfectible. ¿Qué es hacer ciencia de forma perfectible? Significa que tú das solución a algo, pero tu solución no es absoluta, no es única, ¿no? Tú lo puedes ir mejorando esa solución. O sea, un ejemplo. Hoy ha salido la vacuna para el coronavirus de Rusia, ¿no? Dicen que tiene buenos resultados. Pero ¿será que la vacuna de Rusia va a sufrir más estudios y van a sacar una segunda versión, una versión mejorada? Posiblemente sí. Entonces, eso tiene que ver mucho con la ciencia perfectible, ¿no? Hay la forma de hacer ciencia de forma sistemática, hay la forma de que sea una ciencia comprobable, ¿no? Con resultados, con algún experimento, no sé, y hay la forma de hacerlo, de hacer ciencia de forma evolutiva, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, dentro de la ciencia existe lo que son las ciencias formales, ¿no? Cambiando ya de tema, que son que tienen que ver mucho con la matemática, ¿no? Demostrar las cosas matemáticamente, ¿sí? Y otra de las formas de poder hacer ciencia son las ciencias factuales, ¿no? Las que se encargan de estudiar hechos, ¿no? Pero tú haces una recopilación de información en base a experimentos, ¿no? Y tú puedes crear ciencia en base a eso también. La física tiene que ver mucho con esto. Después, hay dos formas de hacer ciencia, ¿no? Una de ellas es de forma deductiva, ¿no? Y otra es la forma inductiva. O sea, ¿qué es la forma deductiva? Es ir de algo general a algo particular. ¿Y qué es la forma inductiva? Es de ir de algo particular a algo general. ¿Cómo ustedes entienden en la vida normal lo deductivo y lo inductivo? Lo deductivo tiene que ser de algo general, tú haces algo pequeño. No sé, a ver, un ejemplo en nuestras vidas. Mm, podemos deducir lo siguiente. Yo puedo decir, hoy está nublado, ¿no? Entonces, como está nublado, va a ser frío. Podría ser algo deductivo, ¿no? Lo nublado, bueno, puedo ver nublado y de paso veo que hay, no sé, en las cordilleras están con nieve, entonces voy a deducir de que va a ser frío, ¿no? Voy a deducir que va a ser viento, no sé, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y otra parte, la inductiva, tiene que ver con la parte particular a ir a lo general, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo inductivo? Sería lo contrario. Yo en la noche estoy durmiendo y me hace frío. Entonces, yo puedo determinar de que al día siguiente va a estar nublado o va a estar haciendo frío o va a estar con nieve
las cordilleras. Entonces, tiene que ver mucho esa, la parte deductiva con la parte inductiva, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo, dice, en la parte deductiva, todos los metales son buenos conductores de calor. Entonces, la parte general dice, todos los metales son buenos conductores de calor. Entonces, lo particular será, la plata es un metal, por lo tanto, es un buen conductor de calor. Entonces, estás deduciendo de algo general a algo particular. La inversa, ¿cómo sería? El cobre es un buen conductor de electricidad y es un metal. El cobre es un buen conductor de electricidad y es un metal. Si el cobre es un metal y es buen conductor de electricidad, entonces todos los metales son buenos conductores de electricidad. Entonces, de algo particular estás generando algo o una solución general, ¿no? Bueno, algún día, créanme, esto del método deductivo e inductivo les va a servir para hacer proyectos, ¿sí? Mucho, cuando ustedes hagan proyectos les van a hablar de estas cosas. Tal vez aquí, tal vez no lo vean importante, tal vez no lo es, ¿no? Bueno, acá se habla un poco del método científico que tiene un procedimiento el método científico. Vamos a mencionar algunas cosas de ellas. Dice, eh, a ver, acá. Ahí, el método científico es un método, ¿no? Para poder llegar a poder crear algunas soluciones, ¿no? Algunos fundamentos, algunas leyes. Hay un método que es el experimental. Ustedes van a tener un trabajo para esta semana de elaboración de un método experimental. Entonces, ¿qué significa un método experimental? Dice, primero que tenemos que identificar el problema, ¿no? O sea, identificar el fenómeno. Luego tienes que observar el fenómeno, ¿no? Tienes que ver alguna evidencia, ¿no? Luego dice que plantear un problema. O sea, tienes que decir, a ver, has visto un fenómeno y, y quieres plantear una investigación, entonces tú tienes que decir, tienes que plantear un problema, ¿no? No sé, a ver, yo podría decir un ejemplo, un fenómeno podría ser en nuestro país que un fenómeno es que existe, no sé, actualmente existe mayor cantidad o mayor contaminación en Cochabamba, ¿no? Tú dices, o sea, tú identificas la contaminación, observas la contaminación en Cochabamba, planteas el problema, ¿no? De estudio, o sea, tú puedes decir, ¿por qué incrementa la contaminación en Cochabamba? No sé. Formulas una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible solución. O sea, tú dices, la contaminación en Cochabamba está incrementando porque el parque motor dentro, no sé, del eje de cercado es mayor y además que el año de antigüedad de estos motorizados es mayor a 10 años, no sé. Esa es la formulación de una hipótesis, o sea, tú das como una posible respuesta a ese fenómeno o a ese problema. Buscas en libros si hay alguien que ha hecho una investigación similar a lo tuyo y luego empiezas a experimentar. ¿Qué es experimentar? Empiezas a sacar datos de movilidades, años, modelos, no sé, ves cuánto contamina ciertos modelos, haces un análisis de contaminación, sacas datos, sacas valores, ¿no? Vas con tu aparatito para medir dióxido de carbono y lo colocas en los escapes, no sé.
¿no? Haces un registro, interpretación de tus datos que has obtenido, y luego compruebas tu hipótesis. Dices, sí, realmente ha aumentado la contaminación por el incremento del parque automotor, que es mayor a 10 años. Luego enuncias una teoría, dices, si en un año ha incrementado tanto, entonces tiene un índice de crecimiento de tantos, entonces planteas una fórmula. Tú dices, de aquí a 20 años vamos a estar con una contaminación de tal valor, ¿no? Y puedes plantear una ley, ¿no? Específicamente para nosotros. Entonces, el método científico experimental mucho tiene que ver con experimentos, con datos, con obtener información, ¿no? Y es muy interesante realmente, ¿no? Hoy en día, de alguna forma, este método científico experimental es bien interesante, ¿no? Ah, y obviamente, ¿no? Hoy en día, por el tema del COVID, ¿cómo ellos han buscado la solución? Han ido haciendo experimentos, han agarrado al virus y le han puesto, pues, no sé, un ejemplo, le han puesto al virus ajo, no sé, ¿no? Le han puesto al virus, está de moda hoy en día tomar, que lo que está combatiendo al virus ahorita, bueno, es el eucalipto, eh, y muchos otros, ¿no? Muchas otras, no sé, plantas, ¿no? Naturales. Entonces, al mismo dióxido de cloro, ¿no? Que supuestamente es bastante efectivo, ¿no? Entonces, en base a los experimentos, se empiezan a formular, ¿no? Soluciones. Entonces, con esto del coronavirus, sin duda es una forma, ¿no? Muchos se van por la parte natural, muchos se van por la parte ya del dióxido, y otros se van por procedimientos, no sé, por la vacuna, ¿no? U otros se van directamente a atacar al virus como se va presentando. Te das resfrío, entonces tomas algo para el resfrío. Te da dolor de cabeza, tomas algo para el dolor de cabeza. Te da escalofríos, tomas algo para los escalofríos. Entonces, sin duda, la experiencia ayuda mucho, ¿no? Ahora, esto de acá que ustedes ven es un experimento, ¿sí? Eh, que es parecido a las romanas, ¿no? Que tenemos ahí. Las señoras de las tienditas, cuando tú vas a la pampa o a la cancha a comprar algo, te pesan por medio de una romana, ¿no? Y te dan un peso exacto, ¿no? Entonces, eso de que ustedes ven acá es un experimento donde primero tienes que no colocar peso y medir la longitud o la distancia del resorte, ¿no? En un valor X. Luego le pones un peso de 5 gramos, ¿no? Y ves cómo el resorte ya empieza a estirarse. Luego le pones 10 gramos y mides cuánto ha estirado, le pones 15 gramos, ves cuánto se ha estirado, le pones 20 gramos, ves cómo se estira. Entonces, este experimento te dice que tienes que llenar esa tabla, ¿no? Entonces, tú vas colocando pesos, ¿no? Y, y vas midiendo el alargamiento en centímetros que sufre el resorte, ¿no? Y luego haces una relación del peso y la longitud, ¿no? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuánto va estirándose? Y te dice, ¿no? Al final llegan los datos y todo lo demás. Entonces, te dice, ¿no? Haya la pendiente de este comportamiento, ¿no? En base a un triángulo, ¿no? Haya la hipotenusa, haya la pendiente de esa recta y demás, ¿no? Entonces, de alguna forma, un poco este experimento te induce hacia
hacia el comportamiento de los resortes, ¿no? Que tienen. El comportamiento de un resorte o la elasticidad de un resorte tiene una ley, ¿no? Tiene una fórmula que explica su comportamiento, ¿no? Y aquí también te dice, te da algunas preguntas, te dice, ¿qué sucederá si al resorte le colocas una pesa que es muy, pero muy grande, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa con las caseritas, ¿no? Las caseritas, sus romanas las adulteran, ¿no? O sea, cuando tú vas a una caserita, vas con una romana y ella te dice, no sé, 2 kilos, pero para vos no parecería 2 kilos, ¿no? Parecería que fuera menos. Entonces, significa que ya que el resorte de la romana ya está, pues, ya no está trabajando como debería trabajar, no ha sido adulterado. Entonces, generalmente ya ha perdido sus propiedades de elasticidad. Entonces, hay gente que hace eso, ¿no? Y obviamente, si tú tuvieras tu propia romana, podrías ir, ¿no? Sería interesante que cada uno vaya a comprar a la cancha o a la tienda con su propia romana. Y lo que te vendan, tú lo peses y le dices, no, aquí no es 1 kilo, estás mal. Y te puedes dar cuenta de que están, o sea, es una forma de ganar dinero, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ¿cuál es la tarea para ustedes? Es una tarea mucho más sencilla que, que lo de los pesos. Hacer esto de los pesos, lo complicado es conseguirse primero un resorte, ¿no? Uno grueso. Luego lo complicado es conseguirse las pesas, ¿no? Y armar este pequeño escenario. Sin duda, para algunos va a ser un poco complejo, para otros no, pero esta va a ser la tarea. La tarea va a ser la siguiente. Dice, encontrar, esto también lo voy a subir como tarea al Classroom, dice, encontrar una ley física para cualquier cuerpo que caiga libremente al vacío, ¿no? Hay una ley que nos dice esto. La ley es la fórmula de caída libre, ¿no? Pero acá te dice, consideraciones técnicas. Un cuerpo tiene una caída libre cuando desciende sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Sin sufrir ninguna resistencia ocasionada por el aire o cualquier otra sustancia. De manera práctica, si los efectos causados por la resistencia del aire sobre los cuerpos es pequeña, se puede despreciar entonces su movimiento, se considera caída libre, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? Tenemos que, tenemos que tener dos objetos donde el material con el cual han sido fabricados sea similar, ¿no? Ejemplo, yo puedo tener una madera que sea de este tamaño y puedo tener otra madera de las mismas propiedades, no sé, de cedro, digamos, y una madera más grande, de cedro también, ¿no? Eso es un ejemplo. O otra es para los varones, es una cachina pequeña y puedo tener una cachina más grande, ¿no? Pero los materiales que utilicen tienen que ser similares, ¿no? Dice, en 1590 Galileo demostró todos los cuerpos, ya sean grandes o pequeños, en ausencia de fricción, caen a la Tierra con la misma aceleración. O sea, Galileo nos ha demostrado de que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, ¿no? Pero, obviamente, para poder entender esto y para poder probar esto, tenemos que utilizar dos objetos que sean de diferentes tamaños, pero que estén construidos del mismo material, ¿no? Tú puedes probar con dos plumas, pero tiene que ser una pluma pequeña y una pluma grande. O sea, las plumas es mucho más difícil, ¿no? Realmente. Por tanto,
Si dejamos caer, si dejamos caer desde la misma altura una piedra grande y una pequeña, o también podemos utilizar piedras, ¿no? O ladrillos. Las dos piedras caerán al suelo en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, tienen que utilizar material, un cronómetro, un celular es un cronómetro, una regla graduada, una altura es una regla graduada, y diferentes objetos que puedan dejarse caer sin ser dañados. O sea, yo les recomiendo esto hacer, no sé, si tienen una casa de un piso o tienen algo donde pueden estar elevados, entonces midan, ¿no? Unos 2 metros, 3 metros, 1 metro, ¿no? Y dicen, basándose en lo aprendido en la actividad experimental, diseñe, bueno, en la actividad experimental 1, diseñe un experimento a fin de obtener una ley física para cualquier cuerpo que caiga libremente al vacío, ¿no? Para ello, mida el tiempo que tarda en llegar al suelo los cuerpos de diferentes materiales y tamaños que se dejan caer desde la misma altura. O sea, tenemos que probar, ¿no? Dos maderas, no sé, dos piedras, dos cachinas, ¿no? Entonces dice, cuestionario, ¿cómo es la caída de los cuerpos? O sea, ¿cómo es la caída de los cuerpos al ser soltados al vacío? ¿No? O sea, tú tienes que responder esto. ¿Cómo es la caída de los cuerpos al ser soltados al vacío? ¿No? ¿Cómo se comportan? ¿Caen en línea recta? ¿Caen en línea, no sé, inclinada? ¿No? En ausencia de una resistencia considerable del aire, ¿cuál es el tiempo que tarda en caer dos cuerpos de diferente tamaño soltados desde la misma altura? Eso tienes que responder tú, ¿no? O sea, en ausencia de la resistencia del aire, eso significa que no puedes utilizar un objeto que no tenga peso, ¿no? O sea, una pluma no nos va a servir, un pelo no nos va a servir, digamos, ¿no? O una hoja de papel tampoco nos va a servir. Entonces, tienes que aquí responder esta respuesta, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que tarda en caer dos cuerpos de diferente tamaño? Siguiente. ¿Qué sucede con la velocidad de un cuerpo a medida que sufre una caída libre? O sea, ¿cómo es su velocidad? O sea, sería bueno tomar, ¿no? Dos medidas. O sea, una medida inicial, una medida al medio y una medida final. O sea, cuando llegue por diferentes tiempos, ¿no? Ver, ver la posibilidad de poder. ¿Qué pasa? O sea, cuando hay caída libre, cae a una velocidad constante, cae acelerando, más o menos esa es la respuesta que tienes que tú responder, ¿no? Con sus propias palabras, enuncie una ley física para cualquier cuerpo con caída libre en el vacío, ¿no? Existe una ley física para esto, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra tarea, ¿no? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Mínimamente háganlo con dos materiales, ¿no? Piedras y ladrillos, piedras, cachinas, ladrillos, no sé. Y experimenten. Vean si los dos cuerpos caen en el mismo tiempo, ¿no? Y comprobemos, ¿no? Si Galileo tiene la razón. A lo mejor Galileo se equivocó, ¿no? Entonces, tienen que ustedes hacer estos experimentos y, y explicar cómo lo han hecho, qué material se han utilizado y responder las preguntas, ¿no? No es cosa del otro mundo, ¿sí? Todo este informe puede estar hecho en una hoja, yo no tengo ningún problema. Puede estar hecho a mano, puede estar hecho en computadora, como ustedes gusten, pero tienen que experimentar, ¿no? El movimiento de caída libre, haciendo o siguiendo estas instrucciones. Entonces yo lo voy a colgar esto al Classroom
Y para la siguiente semana, tienen toda una semana, la siguiente semana ya avanzamos con el primer tema, esto es introducción, y obviamente los trabajos que ustedes vayan entregando tienen una ponderación, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta, duda, tal vez antes de terminar? Mira, vamos. Buenos días. Dime, dime. Buenos días, ingeniero. Quería saber, dijo que teníamos que hacer un informe o solo responder el cuestionario de ahí. Sí, o sea, prácticamente es en una hoja, tú explicar el material que estás utilizando, los resultados que has obtenido, ¿no? Eh, y luego responder al cuestionario. O sea, un ejemplo, si yo hago con piedras, entonces agarraré dos piedras, una piedra grande y una piedra chiquita, que sean más o menos del mismo material, mismo color, y haré el experimento haciéndolos caer de 1 metro, no sé, ¿no? Al primero lo hago caer de 1 metro, tanto tiempo, al otro lo hago caer de 1 metro, tanto tiempo. Luego hago lo mismo con ladrillos, digamos, o con maderas, y eso lo anoto en mi informe, ¿no? He hecho la prueba con de tales dimensiones, aproximadamente era de tal dimensión, este otro, si tienes una foto mejor, ¿no? Y anotas ahí los resultados de tiempos. Luego tienes que responder estas preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo es la caída de los cuerpos así soltados? Entonces tú tienes que ver, o sea, tienes que responder con tus palabras, ¿cómo es la caída? Con tus palabras, ¿qué tú ves en la caída? ¿Ves que va a caer en línea recta? ¿Ves que, no sé, que acelera? No sé, ¿qué es lo que tú ves? ¿No? Es basado en tu experiencia. Todo lo que tú veas y que bien, o sea, todo lo que tú has visto lo transfieras ahí en texto nada más, ¿no? No es necesario que sea largo, puede ser una línea, puede ser dos. La segunda dice, en ausencia de la resistencia del aire, o sea, tiene que ser un objeto que tenga peso, ¿cuál es el tiempo que tarda en caer los dos cuerpos? Dice. Entonces tú puedes explicar ahí. He hecho mi experimento y mis resultados han sido tantos. Han caído ambos en un segundo, han caído ambos en 1.5. Uno ha caído en 1, el otro ha caído en 1.5, uno ha caído en 2, el otro ha caído en 2.1, no sé. Eso explicarás acá. ¿Qué sucede con la velocidad de un cuerpo a medida que sufre una caída libre? Entonces, supuestamente, según la ley de Newton, todos los objetos caen, pero van acelerando, ¿no? Entonces, tú puedes explicar acá, no sé, basado en la ley de Newton, todos los cuerpos que caen con una gravedad y la gravedad es tanto. No sé, puedes explicar eso o podrías tú decir, mira, he tomado yo dos medidas y desde el 0 hasta 1 metro ha llegado en tanto tiempo. Luego, de 1 metro a 2 metros ha llegado en tanto tiempo. Quiere decir que está acelerando. ¿Por qué? Porque a un principio, de 0 metros a 1 metro, ha llegado en un segundo. Luego, de 1 metro a 2 metros, ha llegado en medio segundo. Entonces, quiere decir que tiene una aceleración. Ahora, ¿cómo ustedes corroboran la aceleración? Es tomando dos tiempos. O sea, uno, el tiempo de soltar, otro, el tiempo cuando ha llegado a la mitad y otro, el tiempo cuando llega al piso. Tú tomando dos tiempos, experimentalmente puedes responder esto. Pero si no se pudiera experimentalmente, entonces básense en la ley. La gravedad es 9.81, no sé cuánto, ¿no? Nuestra gravedad. La pregunta te lo dejo abierto. Como ustedes quieran los respondo. Y la 4 dice, en sus propias palabras, enuncia una ley física para cualquier cuerpo. O sea, ¿cómo tú, cómo tú elaborarías tu propia ley en tus palabras? Según mi experimento dirás, ¿no? Dos objetos de diferentes tamaños
de similares materiales caen o sea, caen en un tiempo igual, sin importar el tamaño. Esa sería tu ley, ¿no? Entonces tú tienes que enunciar acá una ley con tus palabras, ¿sí? Nada más. ¿Qué más? A ver, eso sería. ¿Alguna otra consulta? Si su informe es una hoja, súper, pero tienen que, cuando yo lea el informe, tengo que entender, nada más. No hagan un informe como si solo ustedes entendieran, háganlo como si otra persona tiene que entenderlo, ¿sí? Entonces, a veces, eh, ahí es donde ustedes tienen que practicar un poco la redacción, hacer que la otra persona que va a leer lo que ustedes han escrito entienda. Y eso tienen que empezar a madurar. Cuando ustedes hagan su proyecto final, tienen que hacer un documento. Y ese documento, si otra persona lo lee, tiene que entender. Es lo mismo, pues, cuando tú te declaras, cuando un varón manda una carta a una chica, ¿qué colocas en la carta? Colocas, no sé, un ejemplo con un nombre cualquiera, no sé, Lucy te amo. ¿Será que Lucy te amo entiende? Con Lucy te amo, o va a entender, Lucy, desde el primer momento que te vi, te conocí en tal lugar y realmente fuiste una chica muy no sé, considerada conmigo. En este tiempo que te he conocido, realmente, no sé, he sentido que mis sentimientos ha ido, no sé, incrementando y siento una ansiedad de poder conocerte mayor, de forma más profunda y quisiera, no sé, que seamos pareja y demás. Entonces, decir algo muy puntual con algo donde tenga más información, ahí es donde ustedes tienen que ver. Cuando hagan un informe, vean de que lo que está escrito la otra persona entienda, ¿no? Si lo pueden hacer eso en una hoja, ideal. Si lo hacen en dos, mejor. No sé, y ustedes vean la técnica, ¿no? Háganlo a mano, en computadora, como ustedes quieran, ¿sí? Y si se han dado cuenta, cuando uno hace un informe, no puedes tú copiar. Si yo les dijera, hagan un resumen de este libro, de esta parte, ya, pues fácil es hacer un resumen. Similar va a ser el resumen. Pero cuando te digan, haz tú un informe, ¿ustedes creen que dos personas pueden pensar lo mismo? Nunca, ¿no? Entonces, ahí les dejo la tarea, ¿no? ¿Alguna otra consulta?